We've got a $2 trillion deficit, and if we don't do something about this deficit, the country's going bankrupt. There is a period of transition because what we're doing is very big. Por fin Estados Unidos empieza a tener sentido común y acepta que su deuda es insostenible. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump para poner las finanzas del gobierno en orden? Estamos hablando de una deuda de más de 36 trillones de dólares, trillions en inglés, que ha crecido exponencialmente a niveles comparados con los de la Segunda Guerra Mundial y que se le ha encargado al hombre más rico del mundo, Elon Musk, para que resuelva el problema. I think the funniest name is DOGE, the Doge, the Department of Government Efficiency. Cuando Trump firmó la orden ejecutiva creando el departamento encargado de recortar todos los gastos innecesarios, parece como si entramos en un mundo de locos, porque su nombre lanzó el precio de la criptomoneda Dogecoin por las nubes, y muchos empezaron a sonar las alarmas de supuestos conflictos de interés de un gobierno ahora apoyado por los grandes billonarios. This is the chainsaw for bureaucracy. La meta de Elon Musk es simple, aunque enfrenta mucha oposición: intentar equilibrar los gastos del gobierno con los ingresos del gobierno, que tienen una diferencia inmensa, para lograr empezar a pagar las deudas y evitar la quiebra de Estados Unidos. Por eso no sorprende que Trump esté intentando acabar con las guerras, lo que reduciría el presupuesto militar, una de las partidas más importantes de la que se han desaparecido 2.5 trillones de dólares misteriosamente. At seeing that the interest payments to national debt exceeded the Defense Department budget. And that was only growing over time, which meant if we didn't do something about this, there won't be any money for anything. Pero lo que no sospechaban, aunque aquí en América Latina lo sabíamos hace muchos años, era que encontrarían esquemas de corrupción gigantescos, con implicaciones no solo dentro de Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Estamos hablando de la USAID. Los medios de comunicación lo plantean como que el desalmado Trump está cortando ayuda humanitaria y poniendo en peligro la vida de millones de personas. Pero lo que no dice es lo que realmente está detrás de estos programas: operaciones encubiertas, golpes de estado y todo tipo de crímenes. Por eso no sorprende que Elon Musk la llame una organización criminal. Many people found out for the first time this week that 90% of media in Ukraine is funded by USAID. Just now finding out, the extent of US media organizations that are funded by USAID. Strange ties even to things like terrorism and the drug trade. Trump está destapando todo esto y más para intentar poner orden en el llamado imperio americano, incluso retirándose de Europa y obligando a sus aliados a aumentar sus gastos de defensa. ¿Pero lo logrará? ¿Y cómo afectarán sus medidas al poder del dólar, a las economías del continente americano y el resto del mundo? ¿Los recortes y los aranceles de Trump provocarán una crisis económica mundial como pronostican algunos? ¿Y qué impacto tendrá todo esto sobre nuestros ahorros, nuestros negocios y nuestras inversiones? Eso es lo que responderemos hoy. Pero antes de comenzar, quiero contarte que el patrocinador del video es Learning Heroes, una academia en la que puedes aprender a dominar las tecnologías disruptivas de forma sencilla y práctica, para que puedas generar ingresos e invertir de forma profesional en esta nueva era digital. Puedes ver los detalles ingresando al enlace que coloqué en el primer comentario o escaneando este código QR. Y ahora sí, dicho esto, pasemos a la conversación con un invitado que es de la casa, Arnaud Ramió, inversionista y especialista en tecnología blockchain, quien nos revelará hacia dónde se dirige realmente la economía estadounidense para que saques tus propias conclusiones. Tienen dos problemas, ¿no? El primero es que tienen que refinanciar sus deudas y pagar la deuda a un 4%, mejor no. Tienen que sí o sí bajar los intereses, porque un estado con 30 trillones de deuda no quiere pagar un 3% de esa cantidad, lo quiere minimizar al máximo. Y esto es cuestión de tiempo, en mi opinión, que volvamos a tipos de interés cero o cercanos al cero, porque es la mejor forma de afrontar esta situación, sobre todo a nivel desde un banco central. The U.S. is on an unsustainable fiscal path. The U.S. federal government is on an unsustainable fiscal path, and that just means that the debt is growing faster than the economy. We're borrowing from future generations. Y segundo, en esta economía cíclica en la que vivimos, siempre que tocamos indicadores como el ISM, ¿no?, que nos indica pues cuál es la situación económica en Estados Unidos, cuando entramos en un periodo delicado, ¿no?, que empieza a ser, cuidado que podríamos ir más bajo, ahí entra la liquidez, ¿no? Entra la recuperación para volver a vivir un ciclo positivo. Así que creo que forma parte, y es una lectura muy similar a lo que pasó en 2020, a lo que pasó en el 16-17, hay que reactivar la economía para mantenerla cíclica y aburrida. Eso es lo que es cíclica y aburrida. No pasa nada, ni muy bueno ni muy malo, y mientras van devaluando el dinero, todo vale más. Entonces, creo que los bajarán. Y si no los bajan, habrá otra forma de inyectar liquidez, pero la liquidez va a entrar, ya sea imprimiendo dinero con el QE, bajando tipos de interés, de alguna forma u otra, la liquidez va a entrar
y la liquidez tiene una correlación prácticamente exacta con los mercados y cuando entra dinero, el mercado crece. Y es el mejor indicador que tenemos sobre cuándo es buen momento para entrar e invertir. Entonces, pero quisiera que entráramos como un poquito también a los detalles, ¿no? Porque mencionaste esto de que la reducción de las tasas de interés, ¿verdad? En parte precisamente es para poder pagar digamos, el servicio de la deuda, porque uno lo que ve, si uno ve las estadísticas, la deuda va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, claro, si se tiene que tomar más deuda a un tipo de interés más alto, es más complicado. Claro. Si la toma a un tipo de interés más bajo, pues es más fácil, ¿no? Entonces, y claro, nos estamos refiriendo aquí a los estados en general y a Estados Unidos en particular, pero ¿podrías explicar un poquito cómo funciona, digamos, la mecánica de esto? Es un poco complejo, pero tú imagina que Estados Unidos crece a un 1,7% anual, un 2% anual, ¿de acuerdo? Su deuda sobre el PIB es de un 300%, por tanto deben 3 veces más lo que generan. Si la deuda tiene un coste del 3%, ni todo el crecimiento generado en un año por el gobierno es capaz de pagar las deudas. Eso es un problema, porque esto lo que hace es que la deuda que a veces más exponencial, tienen que pedir más, pueden pagar menos y cada vez es como la diferencia es más alta. El objetivo es reducir esto, bajar la deuda en el tiempo, ¿no? Y para que esto suceda, deben crecer más que el interés de la deuda. Entonces, el objetivo del gobierno debería ser, oye, pago la deuda al 1% y crezco al 1,7%. Porque esto es sostenible en el tiempo. Y es lo que vemos en Japón. Japón lleva muchos años con un tipo de interés muy bajo. Porque manipulan la economía. Esto se llama control de la curva de tipos. Hago que los tipos de interés sean bajos de forma artificial. Mantengo un crecimiento del pequeño pero superior. Y puedo como superar esta situación complicada de una forma más fácil de gestionar. Y en paralelo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la consecuencia? Que si no tienes activos, cada día eres más pobre. Si tienes activos, cada día eres más rico. En este periodo, tomar riesgo es lo más acertado. Porque es lo más conveniente, ¿no? No es momento de protegerse. En un momento donde el crecimiento supera los tipos de interés y en un momento donde imprimen dinero, la decisión correcta es o montar negocios, ¿no? Pero si tienes que invertir, pues invierte en activos inmobiliarios, bolsa y cripto, que en mi opinión es el mercado acertado si lo que buscas es un outperformance, ¿no? Superar al mercado en general. Pero ellos tienen también otra, o sea, los bancos centrales me refiero, otra herramienta de política, ¿no? Es como más nueva, por así decirlo, pero ya tiene unos años con el tema del quantitative easing, que esa es otra cosa que utilizan también y lo hemos visto. O sea, uno ve los balances de la Reserva Federal, por ejemplo, que eso ha explotado especialmente, bueno, después de, obviamente, la crisis de 2008, luego con la pandemia también. Pero luego uno ve, lo que estamos viendo ahora es que todavía, a pesar de que comienzan a bajar las tasas de interés, todavía siguen en una política, digamos, en ese sentido, contractiva, en el sentido que están como retrocediendo, ¿no? Pero de repente se espera que lo vuelvan a hacer nuevamente o no. Si quieres, explica un poquito cómo funciona esto del quantitative easing y qué visión tienes al respecto a futuro, ¿no? Con esta herramienta. Esto es interesante porque es verdad que están reduciendo liquidez, ¿no? Que en el quantitative easing, ¿no? Intentando suprimir la creación de dinero, pero la crean por otro lado. Entonces, desde ya un año, la liquidez es positiva. Suman 20, quitan 10, pero están en 10 positivo. No están aún en 30 positivo, pero seguimos estando en aumento de liquidez. Lo que es el QE es curioso porque mi opinión sobre esto ha cambiado recientemente, después de un estudio de Cross Border Capital, que es un fondo que analiza muy bien la liquidez en el mundo, y siempre había pensado que el QE es una forma de inyectar liquidez en el sistema, activar la economía y provocar crecimiento. Pero los últimos gráficos publicados por estas entidades de research muestran que la creación de dinero corresponde a los pagos de intereses de la deuda. Así que, más que inyectar liquidez para promover crecimiento, imprimen dinero para pagar la deuda. Y en consecuencia, el valor del dinero cae y todo sube. Pero no sube porque inyecten liquidez o impulsen la economía. No, la impulsan de forma indirecta. Lo que hacen es crear dinero para pagar la deuda, porque cada vez es más alta, y el dinero pierde valor porque lo hacen todos a la vez. Lo hace Europa, lo hace Inglaterra, Japón, China, todos imprimen a la vez, y el valor del dinero cae. Y es lo que parece, a nivel óptico, que vale, la liquidez hace que el mercado suba. Sí es cierto, pero no porque lo inyectemos, sino porque baja el valor del dinero. Así que esto es el QE realmente. El QE es una forma de hacer que los activos suban, incluso. Es una forma de devaluar el dinero y poder pagar las deudas, porque el gobierno es el único que puede hacer esto. Por eso es el único que sigue asumiendo más y más deuda.
Pero entonces, por lo que tú mencionas, para ti no sería posible esta situación de que, por ejemplo, que Estados Unidos entrara en una crisis de deuda, por así decirlo, que dejara de pagar sus deudas, dado pues todas las herramientas que estamos comentando aquí. Quiero que profundices de repente un poquito en eso, pero si uno ve la situación global, los distintos países, por ejemplo, Europa tuvo crisis de deuda, en Latinoamérica también tuvo crisis de deuda. Claro, siempre asociado al tema del dólar, ¿no? Que de repente podíamos entrar un poquito en eso. Y uno vio, por ejemplo, cuando Estados Unidos comenzó a subir las tasas de interés por el tema de la inflación, que hubo países incluso cuyas monedas colapsó precisamente por esta situación. Y uno ve, por ejemplo, el caso de Argentina, que es muy particular en ese sentido, con el tema justamente de la deuda. Porque claro, es deuda en dólares, digamos. Entonces, ¿cómo ves la situación, digamos, de las crisis de deuda? Primero, en Estados Unidos particularmente como posibilidad o no, y en general, pues en otros países, y cómo funciona esto, ¿no? Es una buena pregunta. Creo que el problema de la deuda en Estados Unidos no es real, porque siempre pueden imprimir. Y si tu moneda es la moneda global y más del 50% de la deuda de todo el mundo está denominada en dólares, una crisis monetaria, no una crisis porque tu moneda pierde todo el valor, creo que es poco viable, porque todo el mundo piensa y tiene deudas en dólares, desde China, Europa, todo el mundo. Entonces, Estados Unidos tiene esta gran ventaja. Estados Unidos, además, cuando tuvimos el 2008, hizo un cambio importante en sus políticas, ¿no? Para evitar otra crisis privada y del ciudadano, porque ellos no pueden pagar sus deudas, no pueden crear dinero, restringió la cantidad de dinero disponible en el mercado. ¿Cómo? Con una ley llamada Basel III, donde las reservas de los bancos desde 2008 son mucho más altas. Tienen menos dinero para prestar, en definitiva. Es más difícil que un banco te dé un préstamo para empezar un negocio, para una hipoteca, porque tienen restricciones mucho más rigurosas. Esto lo que hace es que el mundo está jodido cuando Estados Unidos no imprime. Porque si yo tengo deuda y la liquidez está bajando, mi acceso al dólar es más complicada. Y es cuando vemos que, paradójicamente, en un mundo donde imprimimos dólares, el dólar no para de subir contra el resto. Lo cual es como, ¿cómo es posible, no? Si no paran de imprimir, ¿por qué sube? Porque todo el mundo tiene deuda en dólares. Y hasta que Estados Unidos no imprime, no permite al resto de países estar tranquilo. Oye, ahora el dinero es barato. Ahora yo también puedo imprimir y saldar deudas y seguir creciendo. Así que de alguna forma, Estados Unidos tiene el control de la economía. Hasta que no imprimen, todo el mundo lo pasa mal. Un ejemplo es Japón. Japón, incluso China. De alguna forma, sin que lo digan, están suplicando a que Estados Unidos baje los tipos de interés. Están esperando, por favor, bajadlo ya, porque si devalúo mi moneda sin que tú lo hagas, me voy a cero. O lo hacemos todos a la vez y pierdo respecto a ti, pero como tú también estás perdiendo no se nota, o me pasará como Japón, que tuvo que hacerlo antes y tuvo una gran caída, ¿no? Así que creo que es como un baile que todos los bancos centrales saben muy bien a lo que están jugando y a la espera de una revolución tecnológica, que creo que no va a tardar tanto como pensamos. Y por eso creo que tenemos 6-8 años, ¿no? de abundancia para invertir. Este ecosistema es el peor y el mejor, depende de cómo te lo cojas. Y antes de que llegue un momento donde la IA nos quite el trabajo y que empiece a ser difícil de entender el mundo en el que vivimos, ahora hay que aprovecharlo. Creo que Estados Unidos marca el compás, ¿no? de los ciclos. Entonces, en este contexto de deuda, ¿dónde están las oportunidades para ti? Para mí, soy repetitivo, ¿no? Las personas que me ven, pero es que no tengo ninguna duda. Creo que es invertir en lo único que crece. Lo único que crece es aquello que tiene adopción, que tiene tecnología y que le entra capital. Y lo único que recibe estas tres características es el Nasdaq y, sobre todo, con mucha diferencia, cripto. Creo que el paso correcto ahora es entenderlo. Tener un criterio de cómo poder exponerse. Porque el mercado cripto, si sigue en este crecimiento, se plantará en 100, 200 trillones en 8 años. Hoy está en 2. Significa que en 8 años va a generar más de lo que la bolsa ha generado en 100 años. La oportunidad es tan exageradamente alta que no formar parte de ello es probablemente de las peores acciones financieras de inversión de la historia. Sería una catástrofe en mi opinión. Y nuestra voluntad es evangelizar este mensaje, ayudar a las personas primero a hacerlo bien, a entenderlo, a empezar por el camino correcto, a no querer hacerse millonario en 3 días. No va de esto, va de tienes una gran oportunidad, no la desaproveches. No es en un año ya está, no es un periodo, esto va a pasar en tiempo. Pero la única forma de beneficiarte es estar dentro y tener el conocimiento para permanecer dentro, para saber dónde invertir, porque también es muy volátil. Y creo que si hay personas que han invertido en cripto y no les ha ido bien, estoy 100% seguro que no entendían qué estaban haciendo. Porque si realmente tienes un conocimiento profundo y te formas y coges unas buenas bases e inviertes siguiendo unos principios, es el mercado más rentable.
Y los datos lo demuestran. Bitcoin 160% en los últimos 10 años, Ethereum un 250% anual, Solana tiene un 350% anual y cada vez es más loco y más absurdo, ¿no? Entonces, para poner números completos, Bitcoin desde el 2011 ha generado un 22 millones%. Nunca en la historia ha habido nada igual y sigue haciéndolo cada año y sigue siendo muy pequeño. La gente piensa, voy tarde. No vas tarde. Es que no hemos entrado ni en la curva de early majority, ¿no? En la curva de adopción de una tecnología. La primera mayoría no ha ni entrado. Tenemos la adopción inicial. Pero ahora viene lo importante, el salto de algo que nadie sabe a algo que todo el mundo utiliza. Este salto es muy grande. Generará mucho valor. Y hay que estar dentro. Esto es como yo me protegería y como yo lo aprovecharía. Y bueno, nuevamente, súper breve, ¿cómo podemos aprender todo esto? Incluso gratis. Claro que sí, pues como siempre nosotros intentamos impulsar todo esto a través de formaciones gratuitas. Es nuestra forma de darnos a conocer, de presentar Learning Heroes, que al final lo que buscamos es ofrecer programas de alta calidad para gente que quiere profesionalizarse. Pero en este programa gratuito empezamos desde cero, no importa el conocimiento o el bagaje, y queremos brindar la oportunidad para que una persona salga empezando de cero y salir con un nivel 100. Entender la tecnología, saber cómo invertir, cómo crear una wallet, cómo seguir los pasos correctos para hacerlo de una forma segura y tener el conocimiento para incluso sin ir a más, poder aprovecharse. Eso es lo que buscamos. Y estamos siempre con una energía muy alta para poder hacer estos directos. Ahí en directo, me veréis a mí dando las sesiones, podréis preguntar, podremos interactuar y creo que son 4 días excepcionales. Y la oportunidad, repito, es tan grande que no dedicar días de formación no tiene sentido. Como si lo miramos a nivel económico, ¿no? Principios de decisión, riesgo-beneficio es demasiado importante como para no tomar 4 días para saber si va contigo, si no va contigo, y eso es lo que queremos brindar y ayudar en nuestro granito de arena para promover la adopción y que más gente se pueda aprovechar de esta revolución tecnológica. Y para conocer el método exacto que estamos siguiendo para multiplicar nuestras inversiones, sigue los pasos que te enseña Arnau en su entrenamiento gratuito. Yo lo estoy haciendo también. Regístrate escaneando este código QR o ingresando al enlace del primer comentario. Y aquí te dejo un video donde verás cómo se están moviendo los demás países ante esta bomba de tiempo de la deuda de Estados Unidos. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método. Y el método funciona.